Y bueno, ya para concluir nuestro primer día del evento, es momento de cederle la palabra a Fernando Gutiérrez, quien es periodista fintech del diario El Economista y estará a cargo de la conferencia Tendencias Fintech en Latinoamérica. Así que Fernando nos estará acompañando de manera remota. Así que bueno, creo que por ahí ya está conectado y aprovecho para cederle la palabra. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Nada más denme señal, que todo bien. Perfecto. Perfecto, pues un saludo a todos. Muchas gracias a Día Fintech por la invitación. Me invitaron a dar una charla, conferencia, se escucha muy formal. Hay que relajarnos un poco. Vamos a tomarlo como una charla. No los puedo ver, no puedo estar yo ahí, pero me da mucho gusto estar con ustedes, convivir. Espero pues poder verlos pronto de frente. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de las tendencias que se están viendo en América Latina. Como saben, el COVID pues representó muchas oportunidades dentro del mercado del ecosistema financiero. En América Latina prácticamente la mitad de la población no tiene servicios financieros, cuando en regiones avanzadas, en Europa, en Asia, hay regiones donde este índice de inclusión financiera lo estamos hablando de un 90-95%. América Latina es una región que si bien es muy grande, con mucho potencial, pues ha quedado a deber el sistema financiero. Y en este tenor pues por eso vemos casos de fintech o de plataformas dedicadas a los servicios financieros muy exitosas. El caso de las brasileñas que están dominando el mercado y la están rompiendo, el caso de los colombianos, los mexicanos en materia de cripto, los unicornios que tenemos en cuestión de pagos, pero quisiera ir paso a paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto como tendencias en América Latina? Pues no quisiera decir que esto se haya remarcado a raíz del COVID. Era una tendencia que con el tema de la pandemia se aceleró. El tema de pagos me parece que es una tendencia o un tema que está dando mucho de qué hablar. Hoy vemos que muchas empresas dedicadas en este segmento la están rompiendo, ¿no? En México, el caso más pues, significativo, podríamos estar hablando de Clip, de Señor Pago, que fue adquirida por Confío para dar una solución más integral, de Bill Pocket, que ustedes lo conocen muy bien. O sea, estos agregadores del ecosistema de tecnología financiera, pues que están creciendo de manera muy interesante. Ese es un tema, ¿no? El tema de el crédito sigue siendo una potencia, o sea, tiene mucho potencial. El mercado está ahí, está ávido, sobre todo en estos tiempos donde la liquidez se comprime. Las empresas necesitan liquidez, y a veces el sistema financiero tradicional no está respondiendo a esa necesidad, y por ende pues están buscando empresas que estén dando, que sean más flexibles, que sean seguras, que no sean abusivas. También hay que decirlo, porque uno de los miedos del crédito en México y en el mundo pues es este tema de las famosas cláusulas abusivas. También el tema del acceso. Hoy muchas empresas, por un mal historial o por no tener la suficiente data para llegar con una institución financiera grande, pues no piden crédito. Entonces esto
Es una gran oportunidad para las empresas de tecnología financiera que ellos con sus modelos de riesgo, que hay que decirlo, este tema de los modelos de riesgo es un tema súper importante porque ya se están basando en otros indicadores y la tendencia pues está ahí. Hoy vemos que empresas en cuestión de crédito están creciendo mucho. En México está habiendo un tema muy importante sobre el crédito personal. Eso a mí me parece muy fascinante cuando vemos que empresas que hace un año, hace 2 años entraron en el país y hoy se ponen como los principales emisores de tarjetas de crédito. Este tema y vemos que siguen entrando competidores en este sentido. Hace una semana, 2 semanas, vimos el ingreso de NanoPay a competirle a empresas como Story, como New, ya empresas que están dando de qué hablar en el mercado. Y pues bueno, el crédito sigue siendo un tema muy importante. Una de las tendencias que también hemos visto en la región es el tema de las inversiones, ¿no? Cómo capitalizar este dinero, este remanente, este ahorro que tienen muchas personas y sobre todo en este contexto de que sean mecanismos seguros. Hoy vemos una gran oportunidad de mercado en el tema del fondeo colectivo, ¿no? Cómo estas empresas, ante un alza en la inflación importante en el país, están siendo alternativa para dar rendimiento todavía arriba de la inflación, cuando estamos viviendo la inflación más alta de los últimos 20 años. Todavía estas entidades están dando un rendimiento real por arriba ¿por qué? Pues por el tema de que le quitan toda la fricción del sistema financiero tradicional, captan recursos, los colocan, bueno, no captan, los orientan, digámoslo así, porque no vaya a estar ahí una autoridad y nos vaya ahí vayamos a meter en problemas a las empresas de fondeo colectivo. Entonces, intermedia este tema de recursos. Y aún así vemos que con toda esta fricción se están quitando, con todo este tema se está quitando esa fricción del sistema financiero tradicional. Vemos también modelos muy interesantes de cómo se está capitalizando el tema del fondeo colectivo en proyectos o en sectores no tradicionales para un inversionista común y corriente. Hoy vemos el tema de cómo se puede invertir en real estate, en proyectos de energía solar. No sé, hay un área de oportunidad muy interesante para un inversionista común y corriente, digámoslo así, ¿no? Si yo tengo un ahorro de 1,000, 2,000 pesos, lo podemos hacer y esto también se está viendo en la región. Hay modelos muy interesantes que se están desarrollando, pero bueno, eso creo que está de más. Ahora, hoy veía una encuesta de una firma consultora que recopila datos del tema fintech en América Latina, que ve tendencias, y preguntaba en una mini encuesta de estas de redes sociales cuál es el gran potencial, el modelo que tiene gran potencial a partir de ahora y en el siguiente año. Pues prácticamente la respuesta fue demoledora. El compre ahora y pague después. Esta modalidad que en México, si bien ya la están ofreciendo los grandes competidores, pues también estamos viendo cómo empresas chiquitas, plataformas de tecnología están ingresando a este modelo y les está yendo muy bien, están creciendo mucho. Es esta forma de dar crédito a los no bancarizados. Hace poco alguien me decía, un usuario de una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de América Latina, me decía, oye, es que a mí de la nada, como yo soy comprador recurrente, de repente me dijeron, te damos crédito para que compres dentro de la plataforma y nos los vas pagando de manera muy sencilla, ¿no? Entonces él aceptó, pero creo que empezó con una línea de 3,000 pesos y posteriormente hoy en día creo tiene 10,000, 13,000 pesos, porque y eso es una persona que nunca había pedido un crédito formal, que simplemente se registró como usuario de la plataforma
Y bueno, esto es un mecanismo de inclusión financiera, sobre todo porque dice que él vio su historial de crédito y justo aparece este crédito de esta plataforma ya dentro del historial. Entonces, eso es un tema muy interesante, cómo darle servicios financieros a gente que por X o Y razón no pudo ingresar al sistema financiero formal antes, y con estas modalidades de compra ahora y paga después que se están dando en el comercio electrónico, están creciendo estas plataformas de manera importante, ¿no? Otra tendencia que me parece, digo, no soy gran conocedor de ella, apenas se está explorando, es el tema de las recompensas, ¿no? Cómo las recompensas están eh, cómo las recompensas están generando, estos sistemas de recompensas están generando también inclusión financiera, cómo están obligando a que estas empresas que están dando comercio electrónico puedan dar una recompensa que no sea significativa, pero que atrape a una persona para continuar con continuar con una operación. Entonces, creo que ahí el tema de recompensas se está viviendo muy, muy, muy importante. Y bueno, esto es como a grandes rasgos las grandes tendencias. Claro, todavía existe oportunidad para seguros, plataformas de manejo patrimonial, plataformas de educación financiera. Hay también si bien está creciendo, pero bueno, es algo que vamos a ver que va a despuntar en los próximos años. Quisiera pasar a la siguiente fase como de mi charla, es qué está pasando en materia regulatoria en México y en otros países de América Latina. Obviamente sabemos que Chile está con una discusión de su ley fintech, Colombia también está ahí buscando cómo aterrizar el tema de la normativa, de México, que sabemos que es un pionero en temas de la ley, pero pues se rezagó en lo que supuestamente era pionero, ¿no? Que es el Open Finance, que es quien ahorita hablamos un poco de Open Banking y Open Finance en la charla. Las tendencias normativas es que, pues sí, están buscando regular. En algunos países son más flexibles las autoridades, en algunos otros países no. Brasil, que es un ecosistema aparte, está están muy pues así, muy flexibles las autoridades de allá con esquemas por ejemplo, de carteras digitales. Hoy hablaba con una empresa brasileña que decía que normativamente pues sí veían mayor flexibilidad en Brasil que en México, especialmente porque México, como saben, pues nos metimos en camisa de 11 varas al saber al regular fintech en ciertas partes y lo demás dejarlo fuera del ecosistema fintech, ¿no? Entonces, creo que ahí es un tema donde pues hay que ver cómo se soluciona, porque esto está metiendo en problemas a muchas empresas que les están impidiendo el tema de la innovación, también el tema de activos virtuales, hay que verlo cómo está en ese sentido. Sabemos que la batuta regulatoria la lleva Gafi, y cada país, pues de acuerdo a sus riesgos y lo que ve, pues tiene la opción de regularlos o de rechazarlos según sea el caso, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco también del Open Finance, ¿no? En México, ¿qué pasa, no? Como sabemos que Open Finance es este modelo de compartición de datos, de tres tipos de datos en México, que son los operacionales, los datos agregados y el tema de los datos transaccionales, que es la gran carne del Open Finance aquí en México. México ya emitió las primeras disposiciones secundarias de este modelo, referentes especialmente al tema de cajeros automáticos, que realmente ahí no hay tanta carne de dónde cortar. Y pues bueno, lo que sabemos y tenemos en conocimiento de causa, justo tenemos los borradores de la segunda fase, donde viene el tema de los datos transaccionales, ¿no? Como las reglas para intercambiar este tipo de datos, sobre todo que México se distingue de que abarca a más de 2,000 entidades financieras. En otros países como Brasil, en Colombia, que permiten
es un espectro muy acotado, ¿no? En Brasil me parece que son las entidades más grandes. En Colombia salió la noticia en la semana de que cada entidad puede elegir si le entra a este modelo o no. Ahí es elección abierta. Sin embargo, en México lo que vemos es que sí se meten a 2.200 entidades como obligadas a compartir esta información. Entonces, el tema es que se está en un previo, se está en un análisis del dato transaccional, que es prácticamente la información de nosotros como usuarios del sistema financiero, para que se nos ofrezca una opción personalizada en materia de servicios financieros. Entonces, hoy en día se está en un análisis de la segunda etapa, saber cómo se van a intercambiar esta información de nosotros, sobre todo el tema para crear temas de ahorro. Me parece que por ahí va el tema, temas de ahorro, y pues vamos a ver cómo reaccionan las entidades, sobre todo en el tema de las prestaciones. Sabemos que la ley FinTech también es la única, perdón, el tema del modelo de Open Finance en México es uno de los pocos que incentiva a cobrar alguna contraprestación por parte de las entidades financieras que compartan esos datos. Entonces, ya las autoridades están viendo cómo se van a definir estas reglas. ¿Y qué es lo importante aquí? Pues lo importante es que les da entrada a los gigantes tecnológicos para que ellos puedan solicitar la información transaccional de una persona. Es decir, si Google, Amazon, Facebook deciden crear productos financieros en materia, no sé, de crédito, pues van y pueden pedir la información de un banco, de un cliente bancario, y le dice, a ver, dame la información de esto para ver cómo le puedo hacer un sistema personalizado de crédito. Y esa es la entrada de los grandes tecnológicos al sistema financiero aquí en México. Sabemos que esta es una discusión que nos puede llevar horas, incluso si se puede hacer un foro de cómo los grandes tecnológicos van a entrar al sistema financiero. Créanme que da para mucho. Sabemos que hay una intención de parte de estos gigantes de ofrecer servicios financieros, no solamente en México, sino en distintas partes del mundo, y es un tema del Consejo de Estabilidad Financiera. Me parece que es muy importante saber cómo adecuar las reglas. Tenemos conocimiento de causa que hoy en día no hay no hay un interés de una entidad tecnológica para ser banco, para ser alguna otra entidad financiera, pero sí hay un interés de estos gigantes de entrar al ecosistema financiero, y la entrada al ecosistema financiero es por medio del Open Finance. Es una discusión que va a dar polémica. Tenemos previsto que posiblemente en esta parte del año no salgan estas segundas, lo que queda del año no salgan las reglas de la segunda fase, sino sería hasta en el primer trimestre del siguiente año, y es ahí donde va a estar buena la discusión. ¿Qué más quisiera yo decirles? ¿Qué es lo que va a pasar en este sentido? Las entidades están nerviosas, las entidades financieras tradicionales, sobre todo porque pues a algunas les cuesta. Vemos el caso de cooperativas, vemos el caso de financieras populares, les cuesta implementar mecanismos tecnológicos, y al costarles, pues también les cuesta dar información de sus clientes o socios de acuerdo con la figura. Y pues bueno, esto va a generar mucha discusión. Seguramente los bancos están muy atentos a lo que va a pasar, porque pues los bancos también les impacta a ellos. Si un gigante tecnológico del tamaño de Google, por ejemplo, va y le pide información sobre un cliente para llevárselo, pues obviamente el banco va a reaccionar de alguna forma. Entonces, hoy en día se está en una etapa de análisis, de retroalimentación. No sabemos qué vaya a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar después de que se emitan estas reglas del dato transaccional, que insisto, es la de nosotros? Pues va a llegar una tercera fase.
que tiene que ver con igual información transaccional, pero para cuentas de crédito y se prevé que también venga para el sector bursátil, ¿no? El tema de Open Bank Finance, como se dice aquí en México, al incluir a más entidades financieras, no solo a los bancos, pues va a dar, todavía tenemos prácticamente de aquí para el próximo año, incluso hasta el 2023 para aterrizar todo, ¿no? Que es aterrizando todo sería la cuarta fase, que es donde ahí se emiten las reglas para datos agregados, que es la información operativa que hoy podemos consultar en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que podemos consultar en Conducef y esta cuestión. Entonces, pues bueno, el tema de Open Finance va a dar mucho que hablar. Y bueno, ya estoy por cerrar. Simplemente me gustaría dejar un mensaje, el tema de la regulación fintech en México. Vamos a ver en este mes muchas noticias importantes, sobre todo porque ya están rechazando, tenemos conocimiento ya de algunas entidades financieras, perdón, fintech que han sido rechazadas y por ende tienen que cerrar o cambiar el modelo regulatorio. Entonces, pues bueno, seguramente de aquí al próximo año vamos a estar viendo noticias de cómo se está comportando el mercado, cómo se va a mover la industria. Al haber rechazos, por ejemplo, ya tenemos la noticia de Cacao que la rechazaron y ya fue adquirida por una brasileña. Entonces, seguramente aquellas empresas que tengan una opción viable, pero que no de subsistir, pero que no tienen, que no fueron autorizadas, posiblemente estemos en un tema de venta o de adquisición, y ahí van a entrar, pues, y ahí se puede dar muchos escenarios, ¿no? Desde bancos que las adquieran, desde plataformas extranjeras que las adquieran, o vemos cómo le hacen para subsistir ya con el rechazo de la autoridad. Entonces, bueno, me gustaría pues sí, dejar este mensaje de que el tema regulatorio va a dar mucho de qué hablar. Entiendo que ya muchos dieron sus opiniones, su perspectiva al respecto, pero créanme, es un tema súper importante, sobre todo porque la regulación se hace para proteger al cliente, al usuario, para no matar la innovación, para prevenir mañas como el lavado de dinero, y para fomentar la competencia en el sistema financiero. Entonces hay que ver cómo se van cumpliendo estos principios de la normativa, y obviamente hay que estar muy atentos a los movimientos que hace la bancaria al respecto, y pues cómo se va a ir comportando el mercado, el tema de las nuevas adquisiciones que da New México, que es la filial de New Bank. Aquí es muy importante, ya compra una Sofipo que le da mucho track para captar ahorro, y el tema de Walla, que fue por una licencia bancaria a reserva de lo que diga el regulador. También se habla de Credit Justo y otra licencia bancaria, que ahí no sabemos que había problemas. Pero bueno, así se va a estar comportando el mercado durante el 2022, va a ser muy interesante, y pues bueno, eso sería mi participación. Les agradezco mucho a todos de Día Fintech, a todo el auditorio, y pues bueno, nada más, si tienen alguna pregunta, alguna duda, consulten mi Twitter, que es @ahorropopular, ahí seguramente yo soy muy activo, los voy a estar, les contesto de manera inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Agradecerte de parte del equipo de Diafintech el haber estado con nosotros de manera remota.